El otoño de 1912 se había instalado en el Valle del Silencio con la parsimonia de un animal cansado. En Peñarrubia, una aldea aferrada a las faldas de la Sierra de Gredos, como un nido de piedra oscura, el aire olía a leña quemada y a la humedad de las hojas caídas. Para el Lara Valdés, el olor era el de la soledad, un perfume que se había vuelto más penetrante desde que la abuela Isabel se había ido con la última nieve de la primavera anterior. A sus 22 años, Elara era la guardiana de una casa de piedra con postigos de madera desvaída, un huerto de plantas medicinales que eran su único legado tangible, y un silencio que a veces pesaba más que los muros centenarios. La cicatriz casi invisible en su sien izquierda, recuerdo de una caída infantil, le palpitaba con los cambios de tiempo, o quizás con la melancolía. Pasaba las horas entre los bancales de romero, salvia y la hierba de San Juan, que la abuela le había enseñado a cultivar y a respetar. Las plantas escuchan, Elara, le decía Isabel con su voz cascada, y guardan secretos que solo el corazón atento puede descifrar. Elara dibujaba esas plantas en un cuaderno de tapas gruesas, sus dedos sorprendentemente fuertes y ágiles para su complexión delgada, trazando con detalle cada nervadura, cada pétalo. Era su forma de conversar con el mundo, un diálogo mudo que llenaba algunos de los muchos vacíos. Su gato negro, Sombra, un ovillo de misterio que aparecía y desaparecía a su antojo, era a menudo su única compañía visible. Un día, cuando el sol de octubre apenas lograba calentar las piedras del camino, dos novedades rompieron la monotonía de Peñarrubia. Primero llegó Mateo Linares, un joven botánico de Madrid, con el pelo revuelto y unas gafas que se deslizaban constantemente por su nariz. Venía con una modesta beca para estudiar la flora endémica de Gredos y recopilar tradiciones orales. Su torpeza social contrastaba con la agudeza de su mirada cuando examinaba una flor silvestre. Alquiló una habitación en la posada del pueblo y pronto se le vio explorando los alrededores con su cuaderno y su lupa. Poco después llegó Íñigo de la Serna. Alto, distinguido, con un aire de artista o escritor en busca de retiro, alquiló la casona del Mirador, una vivienda algo apartada y con fama de tener más sombras que luz. Sus ojos grises, penetrantes y de una calma casi antinatural, parecieron fijarse en Elara desde el primer encuentro casual en la plaza, junto a la fuente donde el agua cantaba una canción monótona. Él elogió la forma en que llevaba una flor de malva prendida en su cabello castaño, su sensibilidad innata, que según él se traslucía en su mirada. Elara, poco acostumbrada a tales cumplidos, sintió un rubor que le tiñó las mejillas pálidas. Íñigo comenzó a visitar a Elara con la excusa de adquirir alguna hierba para infusiones. Sus conversaciones eran un bálsamo para el alma solitaria de la joven. Hablaba de arte, de poesía, de mundos lejanos que Elara solo había atisbado en los pocos libros que poseía. Un atardecer, mientras el cielo se teñía de violetas y naranjas sobre las cumbres de Gredos, Íñigo le ofreció un pequeño obsequio, un camafeo de plata vieja con el perfil de una mujer desconocida. Perteneció a una poetisa olvidada, dijo con su voz mesurada y persuasiva. Creo que su espíritu resonará con el tuyo. Elara aceptó el camafeo, sintiendo el frío del metal contra su piel. Desde que empezó a llevarlo, una extraña fatiga comenzó a apoderarse de ella. Al principio lo atribuyó a las noches más largas, al trabajo en el huerto, pero la lasitud era diferente, una pesadez que le embotaba los sentidos y los pensamientos. Las flores más delicadas de su jardín, aquellas que cuidaba con esmero cerca de la ventana de su alcoba, donde guardaba el camafeo por las noches, comenzaron a marchitarse sin causa aparente, sus pétalos volviéndose pardos y mustios como si una helada invisible las hubiera rozado. Incluso Sombra, su gato, parecía evitar la habitación, erizando el lomo y bufando suavemente si ella intentaba hacerlo entrar. La presencia de Íñigo se volvió una constante en la vida de Elara. La visitaba a diario, trayéndole libros con poemas de autores desconocidos que, según él, solo ella podría apreciar en su verdadera profundidad. Le leía en voz alta, y su voz era como una caricia que adormecía sus inquietudes. Sutilmente la fue aislando. Las pocas tareas que la conectaban con Peñarrubia, como llevar sus hierbas al pequeño mercado semanal o charlar brevemente con la panadera, fueron espaciándose. Íñigo la convencía de que su compañía era un refugio contra la simpleza del pueblo, de que solo él entendía la riqueza de su mundo interior. Su vitalidad disminuía a ojos vista. El lápiz con el que dibujaba las plantas yacía olvidado. El huerto,
antes un tapiz de verdes vibrantes, comenzaba a mostrar claros zonas donde las hierbas parecían reacias a crecer. La fatiga se convirtió en una neblina constante que la envolvía, y sus sueños, antes poblados por los paisajes familiares de Gredos, se volvieron confusos, opresivos, llenos de sombras escurridizas y susurros ininteligibles que olvidaba al despertar, dejando solo una sensación de angustia helada. Mateo Linares, el joven botánico, notaba los cambios en Elara con una preocupación creciente. La había observado desde su llegada, intrigado por su conocimiento de las plantas y esa aura de tristeza contenida. Ahora, la palidez de su rostro era más acentuada. Sus ojos verdes, antes luminosos, parecían velados. Intentó acercarse en varias ocasiones, preguntarle por alguna planta específica, iniciar una conversación sobre las costumbres del valle. Pero Elara se mostraba distante, casi ausente. Sus respuestas eran monosilábicas. Su mente parecía estar en otro lugar, un lugar al que solo Íñigo tenía acceso. Un día Mateo se atrevió a señalar la extraña afección de unas matas de melisa cerca de la ventana de Elara. «Parece como si algo les robara la fuerza vital», comentó, ajustándose las gafas. «¿Ha notado algo inusual?» Elara apenas lo miró. «Será el frío del otoño», respondió con voz apagada, repitiendo una explicación que Íñigo le había ofrecido. Pero Mateo sabía que no era el frío normal del otoño. Era algo más, una sequía selectiva, una consunción que parecía emanar de la propia casa o de algo dentro de ella. Íñigo, con su encanto gélido, reforzaba el aislamiento de Elara. «No dejes que las mentes estrechas te perturben, querida Elara», le decía. «Ellos no pueden comprender la profundidad de un espíritu como el tuyo. La ciencia de ese joven botánico es limitada, no alcanza a ver más allá de lo tangible». Y Elara, sumida en la niebla de su debilidad y en la fascinación por la atención de Íñigo, asentía, creyendo que él era su único refugio, su único confidente. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales con dedos insistentes, Elara se despertó con una sed terrible y una sensación de opresión en el pecho. La habitación estaba fría, mucho más fría de lo normal. A la luz temblorosa de la vela, el camafeo sobre su mesilla pareció brillar con una luz pálida y propia. Buscando un remedio para su malestar en los viejos cuadernos de su abuela, aquellos llenos de recetas, conjuros y advertencias, sus dedos tropezaron con un pequeño saquito de cuero ajado escondido entre las páginas. Dentro encontró unas hierbas secas y perico, verbena y ruda reconoció su aroma penetrante y una medalla de plata deslustrada con la efigie de un santo desconocido. Junto al saquito una anotación con la caligrafía firme de Isabel, «Contra el devorador de ecos, para proteger la lumbre del corazón». Elara sintió un escalofrío. El devorador de ecos. La frase resonó en su mente con una familiaridad perturbadora. Recordó vagamente cuentos de su abuela sobre sombras que acechaban en los límites del mundo conocido, entidades que se alimentaban no de sangre, sino de la alegría, de los recuerdos, de la esencia misma de las personas, dejándolas vacías como cáscaras huecas. Al principio desechó la idea como una superstición, producto de su estado febril y de la soledad. Pero la frase no la abandonaba. Mientras tanto, Mateo, en sus incursiones por los archivos parroquiales de Peñarrubia y en conversaciones con los más ancianos del lugar, había encontrado retazos de leyendas inquietantes. Hablaban de una presencia maligna ligada a las ruinas del monasterio de la Umbría, un cenobio abandonado en lo más profundo del bosque. Una entidad que, cada cierto número de generaciones, parecía despertar y robar el alma o la alegría de algún joven del valle, sumiéndolo en una tristeza mortal. Los registros mencionaban muertes inexplicables, jóvenes que se consumían lentamente, como una vela al viento. El cura del pueblo, don Anselmo, un hombre temeroso de Dios y de las sombras, se santiguaba al oír las preguntas de Mateo y le aconsejaba no remover cosas que es mejor dejar dormidas. Íñigo, ajeno o quizás demasiado consciente de estas corrientes subterráneas, propuso a Elara algo que la dejó sin aliento. «Deja Peñarrubia, Elara», le dijo una tarde, mientras el sol poniente incendiaba las nubes. «Ven conmigo. Conozco un lugar junto al mar, en el sur, donde tu talento será reconocido. Nunca más estarás sola. Olvidarás este valle sombrío y sus gentes ignorantes». La oferta era tentadora. Un futuro lejos de la soledad, junto a aquel hombre que parecía entenderla tan profundamente. Pero una parte de ella, una voz pequeña y casi ahogada, sintió un terror inexplicable.
La idea de abandonar la casa de su abuela, su huerto, lo poco que la anclaba a su identidad, le provocó una náusea fría. Un día, mientras ordenaba unas hierbas secas, Elara encontró una ramita de verbena que se había caído del saquito de su abuela. Sin pensarlo, la prendió en el cuello de su blusa, bajo el pañuelo. Esa tarde, cuando Íñigo la visitó y fue a tomar su mano, Elara notó que él retiraba la suya con una rapidez inusual, casi una sacudida, y una expresión fugaz de desagrado cruzó su rostro perfectamente compuesto, antes de que la reemplazara su habitual sonrisa amable. Esa tarde, cuando Íñigo la visitó y fue a tomar su mano, Elara notó que él retiraba la suya con una rapidez inusual, casi una sacudida, y una expresión fugaz de desagrado cruzó su rostro perfectamente compuesto. Fue un instante, pero para Elara fue como si una pequeña grieta se hubiera abierto en el barniz de su encanto. La duda, esa semilla diminuta, comenzó a germinar en la tierra reseca de su mente. Elara empezó a observar a Íñigo con otros ojos, unos ojos que comenzaban a desempañarse. Notó que nunca comía ni bebía nada en su presencia, por mucho que ella le ofreciera. Notó cómo su sombra a veces parecía más larga de lo debido, o cómo rehuía la luz directa del sol, prefiriendo la penumbra de las contraventanas entornadas. Recordó el frío antinatural que a veces emanaba de él, un frío que no tenía que ver con la temperatura ambiente. Las advertencias de su abuela, antes susurros lejanos, ahora resonaban con una urgencia creciente. Mateo, sintiendo que el tiempo se agotaba, decidió arriesgarse. Abordó a Elara un día que la encontró sola, recogiendo agua en la fuente. Con la voz entrecortada por la preocupación, le habló de las leyendas, de las muertes inexplicables, del monasterio de la Umbría. Le mostró un pasaje en un libro antiguo que describía una entidad que se alimentaba de la vitalidad de sus víctimas, atrayéndolas con promesas de amor y comprensión. «Elara, por favor», suplicó Mateo, sus ojos sinceros tras las gafas. «Hay cosas aquí que no son naturales, Íñigo». En ese preciso instante, Íñigo apareció silencioso como una sombra. Su sonrisa era gélida. «Ah, el joven erudito, siempre con sus cuentos de viejas», dijo con una crueldad sutil que heló la sangre de Elara. Desacreditó el libro, se burló de las supersticiones campesinas y de la ingenuidad de Mateo. Pero Elara vio, por una fracción de segundo, un brillo de pura malevolencia en sus ojos grises, un destello inhumano que la hizo retroceder instintivamente. Esa noche, Elara tomó una decisión. Abrió el saquito de su abuela y con manos temblorosas se colgó la medalla de plata y guardó las hierbas secas en un bolsillo de su falda. Sintió una leve calidez emanar de la medalla, una sensación de protección casi olvidada. Al día siguiente, cuando Íñigo la visitó, Elara notó un cambio. Él parecía más impaciente, su encanto habitual teñido de una velada hostilidad. Cuando intentó tomar su mano, ella no la apartó, pero él pareció sentir algo, porque la soltó casi al instante, frunciendo el ceño. La conversación fue tensa, llena de silencios incómodos. Elara, por primera vez, se atrevió a contradecir una de sus afirmaciones, a expresar una opinión propia. La reacción de Íñigo fue de fría sorpresa, seguida de una ira apenas contenida. La grieta se había ensanchado. Elara sentía miedo, pero también una incipiente resolución. No estaba sola. Llevaba consigo el legado de su abuela, su sabiduría ancestral. La luna nueva se acercaba y con ella una opresión creciente en el valle. Una tormenta se anunciaba en el horizonte, con nubes negras que se arrastraban sobre las cumbres de Gredos como bestias enfurecidas. Esa tarde, Íñigo se presentó en casa de Elara. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba una tensión inusual. «Elara, debemos irnos. Esta misma noche», dijo con una urgencia que no admitía réplica. «La tormenta es una señal. Es el momento de dejar atrás este lugar maldito». La casa parecía haberse encogido. Las sombras se alargaban de forma grotesca a la luz del candil. El aire estaba cargado, espeso. Elara, de pie junto a la chimenea donde el fuego languidecía, sintió el frío de la medalla de su abuela contra su pecho. «No, Íñigo», respondió, su voz sorprendentemente firme. «No me iré contigo». Una expresión de incredulidad, seguida de una furia helada, transformó el rostro de Íñigo. «No seas necia, Elara. No tienes elección». «Siempre hay elección», replicó ella, aferrándose a las palabras de su abuela que acudían a su mente como un salvavidas. «Y yo elijo quedarme». Entonces, la habitación pareció sumirse en un frío glacial. Las llamas del candil menguaron hasta casi extinguirse, y la voz de Íñigo cambió.
volviéndose un eco de múltiples susurros, como si muchas gargantas hablaran a través de la suya. Su figura pareció oscilar, volverse menos definida, más sombría. «Has sido una tonta al resistirte», siseó la voz múltiple. «Podrías haber tenido una eternidad de sueños exquisitos a mi lado. Ahora solo conocerás el vacío». El terror atenazó a Elara, pero también una extraña lucidez. Aquello no era humano. Era la entidad de las pesadillas de su abuela, el devorador de ecos. Mientras la sombra de Íñigo se extendía, amenazante, Elara sintió algo más en la habitación. No era una presencia física, sino una oleada de emociones ajenas, una tristeza tan profunda que le oprimió el corazón, destellos de rebeldía olvidados, el eco de una risa infantil abruptamente silenciada. Eran como fragmentos de almas rotas, los ecos de aquellos que la habían precedido, atrapados en la oscuridad de la entidad. Esta cacofonía de dolor ajeno pareció desestabilizar momentáneamente a la sombra, que vaciló, como si una indigestión espiritual la hubiera afectado. Para Elara fue una revelación terrible y a la vez extrañamente fortalecedora. No estaba sola en su lucha. Sentía una solidaridad trágica con esas luces apagadas, y su propia determinación se avivó, no solo para salvarse a sí misma, sino para resistir en nombre de ellos. «No tendrás mi eco», gritó Elara, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «No tendrás mi luz». Recordó un canto que su abuela le enseñó, una melodía sencilla y antigua para ahuyentar las malas sombras, para proteger la lumbre del corazón. Comenzó a cantarlo, primero con voz temblorosa, luego con creciente convicción. La medalla en su pecho pareció calentarse, y de las hierbas en su bolsillo emanó un aroma penetrante y protector, llenando la pequeña estancia. La sombra chilló, un sonido desgarrador que era muchos gritos en uno. Retrocedió, su forma volviéndose inestable, como humo agitado por el viento. «Ingrata, ignorante». Lanzó un ataque psíquico, una oleada de desesperanza y terror que intentó ahogar la mente de Elara. Pero ella se aferró al canto, a la imagen de su abuela, a la sensación de los ecos olvidados que ahora parecían susurrarle ánimo. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y Mateo Linares irrumpió en la casa, empapado por la lluvia y con el rostro pálido pero decidido. Quizás el gato Sombra, que había desaparecido al llegar Íñigo, lo había alertado de alguna manera, o quizás simplemente había seguido su instinto y la creciente negrura que emanaba de la casa. En su mano llevaba una vieja cruz de hierro que había encontrado en las ruinas de la iglesia del pueblo. La presencia de Mateo, su realidad tangible, pareció anclar a Elara. Ver un rostro amigo en medio de aquella pesadilla le dio un nuevo impulso. «¡Vete de aquí, sombra inmunda!», gritó Elara, y esta vez su voz fue pura luz, pura voluntad. «No te pertenezco». El camafeo que Íñigo le había regalado y que ella aún llevaba por costumbre, aunque ahora lo repudiara, se volvió helado sobre su piel y con un chasquido seco se partió en dos, cayendo al suelo como un trozo de hielo oscuro. La sombra emitió un último alarido de furia y dolor, y su forma se contrajo, se encogió, hasta disiparse como una voluta de humo negro que se escurrió por las rendijas de la puerta, huyendo hacia la oscuridad de la noche, tormenta hacia las ruinas del monasterio de la Umbría. La sombra emitió un último alarido de furia y dolor, y su forma se contrajo, se encogió, hasta disiparse como una voluta de humo negro que se escurrió por las rendijas de la puerta, huyendo hacia la oscuridad de la rue. Un silencio profundo, casi doloroso, llenó la habitación, junto con el olor a ozono de la tormenta y el aroma persistente de las hierbas protectoras. Elara se desplomó en una silla, temblando de agotamiento pero viva, consciente. Mateo se acercó a ella, la preocupación grabada en su rostro. «Elara, ¿estás bien?» Ella sintió lentamente, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «Sí, Mateo, ahora sí». Afuera, la tormenta comenzaba a amainar. Con las primeras luces del alba, un sol pálido y acuoso se filtró por la ventana, iluminando la pequeña estancia. El aire se sentía limpio, ligero. Elara durmió muchas horas, un sueño profundo y sin pesadillas por primera vez en mucho tiempo. Pasaron las semanas, luego los meses. El otoño dio paso a un invierno suave y luego a una primavera tímida que despertó los colores en el Valle del Silencio. Elara recuperó lentamente su fuerza, su vitalidad. El huerto, bajo sus cuidados renovados, volvió a florecer con una exuberancia que no se recordaba en años. Las plantas parecían celebrar su regreso. Dedicó muchas horas a estudiar los cuadernos de su abuela Isabel, descifrando sus anotaciones, comprendiendo la profundidad de su sabiduría.
Ya no eran solo recetas y remedios, sino un legado de conocimiento, una forma de entender el mundo y sus misterios. Mateo, que se había quedado en Peñarrubia, fascinado por los sucesos y por la fortuna